prensa del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Adelante. Áreas para su ejecución. Anuncié al país y en el mismo Parlamento que iba a presentar un pedido de delegación de facultades legislativas, por cuanto consideramos que el país debe seguir trabajando en busca de superar todos los problemas existentes, de manera especial en el ámbito económico. Y en ese sentido, el Parlamento Nacional, de manera generosa, votó mayoritariamente, otorgándonos el voto de confianza. Un sector de la representación parlamentaria se abstuvo y una minoría votó en contra. Es decir, desde el punto de vista constitucional, el Parlamento dio su aval político a la política general del gobierno que presentamos en ese entonces. La semana pasada hemos aprobado la ley autoritativa que presentaremos el día de hoy o a más tardar mañana en la mañana al Parlamento Nacional en materia administrativa, económica y financiera, que es la primera parte de los tres temas que yo expuse. Adicionalmente, el tema de seguridad y aspectos sociales que posteriormente enviaremos al Parlamento Nacional. Quiero señalar que la delegación de facultades legislativas no solo constituye un mecanismo amparado por la Constitución, sino que además, a diferencia del decreto de urgencia, que también es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para situaciones excepcionales de emergencia de dictar con rango de ley, considero que es algo que desde el punto de vista democrático tiene un mayor alcance. ¿Por qué razón? Porque no solamente se produce un análisis y debate en el Parlamento al momento de evaluar el pedido de la delegación de facultades legislativas, sino que también hay un debate interno al interior del Poder Ejecutivo que luego está sujeto al control constitucional, no solo del Parlamento, sino que en la eventualidad que alguna persona esté de acuerdo o no, o encuentre algún aspecto que considere que va contra la Constitución, puede optar por las dos vías, por la modificación total o parcial de parte del Parlamento o por la acción de inconstitucionalidad si es que considera que algunos de los decretos legislativos que dicta el gobierno al amparo de la Constitución lo estime inconstitucional o no. Pero yo no me quiero poner en ese caso. Yo estoy absolutamente seguro que, como ha ocurrido cuando el gobierno del presidente Humala ha recibido la delegación de facultades legislativas, actuaremos con responsabilidad en base a criterios técnicos y jurídicos que permitan superar los problemas existentes. En síntesis, el objetivo de la delegación de facultades legislativas permitirá al gobierno en el campo económico, por ejemplo, destrabar una serie de inversiones, de proyectos importantes que pueden aumentar el PBI del país de una manera considerable y además de lanzar claras señales de confianza al mercado nacional e internacional. Un país elige a sus gobernantes por plazos determinados y esos mandatos se deben cumplir porque son consecuencia de la voluntad popular expresada a través del voto en elecciones. Por lo tanto,
tal como lo he señalado en reiteradas oportunidades, confío que el Parlamento Nacional nos conceda esta delegación de facultades legislativas para poder seguir trabajando en beneficio de todos los peruanos, porque esa es nuestra obligación como gobierno, trabajar. Y la economía es un tema absolutamente sensible. Para ello se requiere una estabilidad política que permita atraer al país inversiones nacionales y extranjeras y también impulsar todos aquellos proyectos que ya se encuentran en etapa de dar inicio a sus emprendimientos para precisamente generar más riqueza. Nuestra Constitución establece, como todos sabemos, un régimen de una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es la fuente generadora de la riqueza. Y en ese ámbito el Estado está en la obligación de garantizar las inversiones, de estimular los proyectos para que de esa manera podamos avanzar como nación y generar más puestos de trabajo. Porque como autoridades estamos obligados a ello. Solo seremos capaces de desterrar la pobreza generando nuevos puestos de trabajo. Y en la economía no existen recetas mágicas. Una política económica responsable, prudente, que genere confianza, es la que ha demostrado en las últimas décadas que los peruanos sí somos capaces de generar un ambiente, un espacio para que la economía avance. De esa manera, concluyo, para entrar a explicar los principales aspectos de la ley autoritativa. En primer término, cederé el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Premier, señores ministros, señores periodistas. Efectivamente, como señaló el Premier, hoy nos toca anunciar el primer grupo de pedido de facultades legislativas en materia administrativa, económica y financiera. Y yo creo que para nadie es sorpresa, lo hemos venido señalando reiteradamente, que la situación por la que atraviesa América Latina es bastante más compleja de lo que ha sido en el pasado, y eventualmente, y obviamente el Perú también. Las proyecciones de crecimiento de mediano plazo de las economías de la región por distintos, no solo analistas externos, sino entidades multilaterales han sufrido recortes. En el caso de América Latina, el estimado es que la región crecería en el futuro, de acá al 2020, aproximadamente 2% menos de lo que pudo crecer en el pasado. Y en la coyuntura actual, un crecimiento aún menor de eso. Lo vimos el año pasado en la región, 1.2% de crecimiento, la proyección para este año es de menos de 1%. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los países tenemos que tomar medidas para poder apuntalar el crecimiento de mediano plazo de nuestras economías. En el caso del Perú, hemos venido implementando una serie de propuestas a lo largo de los últimos 18 meses, justamente para lograr no solo darle un soporte a la economía en el corto plazo, políticas contracíclicas que ya están en etapa de implementación, sino también propuestas que permitan un mayor crecimiento de la economía en el mediano plazo, que permitan generar ganancias de competitividad, que permitan generar ganancias de productividad, que reduzcan costos de transacción, sobrecostos en la economía para la conducción de actividades económicas, tanto de las empresas como de los ciudadanos. Hoy nos toca anunciar el pedido de delegación de facultades de una serie de propuestas muy importantes para poder lograr estos objetivos. Las propuestas, como ha señalado el Premier,
son en materia administrativa, económica y financiera. Me acompañan otros 3 ministros de Estado. El ministro Bongese, el sector del ministro Bongese también tiene vivienda, también tiene una serie de propuestas que acompañan las que son del Ministerio de Economía y Finanzas, pues todas ellas tienen carácter económico, administrativo o financiero. Voy a iniciar hablándoles de algunas de estas facultades y después le voy a, como señaló el Premier, pasar la palabra a los ministros que nos acompañan para que den algo más de detalle sobre las necesidades de delegación de facultades en materias económicas vinculadas a sus sectores. Lo que estamos solicitando, o vamos a solicitar próximamente al Congreso de la República, incluye pedidos de facultades justamente para promoción de inversiones. De la experiencia que ya tenemos en los últimos años de promoción, no solo de inversión en general, sino de proyectos de asociaciones público-privadas, hemos encontrado una serie de áreas que tienen que modernizarse, justamente para poder generar estabilidad jurídica y además reducir la incidencia en la demora de la ejecución de los proyectos, por ejemplo, a través de adendas que posteriormente a la firma de los contratos generan dilación en la implementación de los proyectos. Se requiere, por tanto, hacer un esfuerzo por trabajar una ley marco de promoción de inversiones que consolide las normas dispersas que hoy día rigen los marcos de inversiones, además de poder incidir en los temas que hemos identificado que requieren de una modernización. Esto incluye también nuevos ajustes para hacer aún más eficaz el mecanismo, no solo vía asociaciones público-privadas, sino el mecanismo también de obras por impuestos. En segundo lugar, vamos a continuar solicitando facultades en línea con lo que hemos venido haciendo en términos de propuestas, de normas, en temas relacionados con adecuar o reducir los costos de transacción que enfrentan la conducción de actividades económicas y particularmente aquellas vinculadas a procesos de inversión o procesos productivos en la economía, lo que popularmente se ha venido a llamar tramitología. Entonces también estamos incluyendo, solicitando facultades para poder legislar sobre la materia, inversiones, sectores productivos, también actividades relacionadas con actividades exportadoras. En tercer lugar, estamos solicitando facultades para fortalecer marcos normativos de mercados de capitales y del sistema financiero. Acá lo que estamos buscando es justamente buscar el lanzamiento de nuevos instrumentos financieros que puedan facilitar el acceso a crédito más barato para todas las actividades económicas, pero también generar el impulso a nuevos tipos de actores en el mercado, como es el caso, por ejemplo, de los bancos de inversión. También, en términos de instrumentos, se necesita fortalecer ciertos instrumentos como el factoring, la factura negociable, entonces hay algunos ajustes que realizar en eso, y también algunos instrumentos o vehículos nuevos relacionados a sectores inmobiliarios, por ejemplo, a fondos de inversión. Adicionalmente, tenemos que fortalecer la capacidad de supervisión de la superintendencia de bancos en ciertas instituciones que hoy día no son reguladas y podrían generar riesgos sistémicos en el futuro en caso no ser reguladas. Entonces, también se está proponiendo legislación en la materia. Adicionalmente, estamos proponiendo facultades para un manejo más eficiente de los activos y pasivos del sector público y en ese sentido también necesitamos continuar generando mecanismos para poder abrir nuevos mercados para la deuda pública. Para ello también necesitamos actualizar nuestros marcos legales para introducir ciertos conceptos que se usan en mercados de capitales internacionales que nuestra legislación no contempla. De esta manera, eso nos permitiría poder acceder a todo un conjunto grande de inversionistas en otras regiones del mundo que hoy día tienen limitado acceso a instrumentos de deuda peruanos.
También vamos a hacer algunas propuestas para poder darle mayor eficacia al manejo de pasivos públicos en particular. Varias de las medidas que estamos proponiendo también dentro de lo que es mercados de capitales o intercambios de información con otros entes gubernamentales están enfocados en lograr una mayor armonización de marcos normativos de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Como saben ustedes, a fines de este mes el Perú asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y lo que estamos buscando los 4 países es lograr generar una integración económica y financiera bastante mayor, y para eso también necesitamos ir adecuando nuestros marcos legales. Adicionalmente a los temas que ya les he mencionado, hay una serie de iniciativas de corte económico o administrativo, pero que son lideradas por los sectores que me acompañan. Hay propuestas del sector inmobiliario, del sector saneamiento, que en su momento el ministro Bronjese anunciará. Justamente lo que estamos buscando es poder generar mayor inversión hacia esos sectores y poder generar las condiciones para desarrollo de mercados, en algunos casos en los cuales no existen, básicamente por fallas normativas, pasivos normativos o fallas de mercado, y hacia eso van orientadas las propuestas del ministro Bronjese. Ya él ha estado en distintas oportunidades haciendo mención a estos temas, por ejemplo, el caso de arrendamiento financiero con fines inmobiliarios o otros temas básicamente de derechos de propiedad en caso de terrenos. Entonces ese es un primer grupo. Tenemos también propuestas que vienen de los sectores energía y minas, del sector de la producción y también del sector transportes y comunicaciones, que para su explicación ya le cedo la palabra a los ministros de Estado. Premier. Muchísimas gracias. Entonces, ahora cederíamos el uso de la palabra al ministro de Transportes y Comunicaciones. Gracias, Premier. Señores periodistas, muy buenos días. Las iniciativas legislativas en el sector transportes y comunicaciones se centran en 4 temas. Un primer tema se refiere a mejorar los aspectos relacionados a la inversión pública y privada, con la idea de mejorar temas como la normatividad de las expropiaciones. Como ustedes saben, nosotros tenemos un déficit de infraestructura, y uno de los aspectos que hoy día afecta más la expansión de esta infraestructura, que afecta más los proyectos que tenemos, tanto por el mecanismo de inversión pública como los diferentes mecanismos de inversión privada, es el tema de expropiaciones que son lentas. Se quiere agilizar estos mecanismos, se quiere homogeneizar las diferentes leyes que tienen que ver con el tema. Un segundo aspecto se refiere a mejorar la seguridad de las operaciones de comercio internacional y también de mejoras en las regulaciones, de tal manera que el comercio sea promovido en el nivel nacional e internacional. Un tercer tema se refiere a la mejora en los servicios de transporte acuático, pensando especialmente en Amazonía. El mayor déficit que existe hoy día en calidad de servicio tiene que ver con las poblaciones que están localizadas en zona de selva, especialmente en las zonas del Putumayo, del Yavarí, en las zonas de la Triple Frontera. Por lo tanto, se requiere proyectos de infraestructura y mejoras en la calidad del servicio de transporte acuático hacia estas zonas. Finalmente, lo que se está promoviendo también son mejoras en el diseño institucional para mejorar las condiciones del transporte terrestre de carga y de pasajeros. Estas mejoras en el diseño institucional nos van a permitir tener un impacto en la reducción de accidentes y en un mejor control de la informalidad. Eso sería. Gracias. Ahora le cederíamos el uso de la palabra a la ministra de Energía y Minas.
Gracias, Premier. Básicamente, señores periodistas, las propuestas normativas de mi sector apuntan a distintos temas en el marco de energía y de minería. En lo que se refiere al marco de energía, estamos generando un marco general para la interconexión de sistemas eléctricos e intercambio de electricidad que facilita la integración regional ordenada con los países vecinos. En segundo lugar, proponemos una autorización al Ministerio de Energía y Minas para efectuar proyectos de electrificación rural a cargo de los gobiernos regionales o locales, con el objeto de permitir la ampliación de la frontera eléctrica en el ámbito nacional, permitiendo la ejecución de aquellas inversiones que ya están en condiciones de ser ejecutadas a fin de abastecer el mercado eléctrico rural. En tercer lugar, la regulación de la distribución en la electricidad, así como la modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas y Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica, que va a permitir precisar los roles de los agentes del sector en los procesos de licitación, de generación y transmisión que aseguren oferta oportuna de energía. Luego tenemos también la eficiencia, queremos mejorar la eficiencia de las empresas de generación, transmisión y distribución. Y por último, algunas modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para poder permitir o acelerar la inversión de las empresas en la exploración y explotación de hidrocarburos. En el tema de minería, básicamente tenemos dos propuestas. Una, el otorgamiento de derechos de preferencia sobre áreas libres o de libre denunciabilidad, y la modificación de la Ley General de Minería para adecuarla a la realidad actual. Esas serían las propuestas normativas que corresponden a mi sector. Muchas gracias. Finalmente, el uso de la palabra para el ministro Goetze. Muchas gracias, Premier, y buenos días, señores periodistas. En el sector producción estamos pidiendo facultades para fortalecer la diversificación productiva. Yo quisiera enfatizar tres en particular. En primer lugar, medidas para promover la acuicultura. En la economía peruana, el sector acuícola representa solo 1% de la pesca, cuando en el resto del mundo representa más o menos 50% de la pesca, y estamos pidiendo medidas para poder, facultades para poder legislar de manera tal que se inicien las inversiones en un sector con grandísimo potencial, pero que todavía no ha llegado al nivel que debería tener. Un segundo grupo de medidas serían medidas para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica, particularmente a través de los Centros de Innovación Tecnológica, los llamados CITES. Estamos en un proceso de creación e implementación de CITES, y las medidas nos permitirían hacerlos de manera más ágil, rápida, de tal manera que su implementación sería más rápida. Y en tercer lugar, estamos pidiendo medidas también para el fortalecimiento, implementación de parques industriales en el país. Como muchos de ustedes saben, en el país existe una ausencia muy llamativa de parques industriales, y queremos tomar medidas para que los parques se puedan implementar de manera relativamente rápida y tengan una gestión única que es necesaria para tener un desarrollo en ese sentido del siglo XXI.